ustedes? Bienvenidos a Siempre Soy. Hoy vamos a conversar sobre el momento tan loco que estamos viviendo y que hemos estado analizando desde distintas miradas en cada edición de Siempre Soy. Hoy queremos tener una mirada desde la psicología social, podríamos decir, de lo que nos está ocurriendo en el contexto de la pandemia, del momento también político y social que estamos viviendo, a puertas además de este plebiscito que ha generado tanta expectativa y que es consecuencia de este fenómeno que empezamos a vivir a partir de octubre. Y qué mejor que hacerlo con una premia nacional, una mujer del mundo de las humanidades, Elizabeth Lira, que es psicóloga, que ha tenido una extensa trayectoria en el área de los derechos humanos, especializándose en el tema de los conflictos políticos, de la violencia política y sus efectos en las sociedades, Premio Nacional de Humanidades del año 2017, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Elizabeth, un gusto saludarte, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, encantada de estar conversando con ustedes, es una gran oportunidad. Muchas gracias. Elizabeth, no sé si compartes que este confinamiento obligado nos ha obligado también, valga la redundancia, a profundizar en mucha reflexión, como la acción ha quedado suspendida, nos hemos tenido que empezar a dar vueltas sobre varias ideas que son importantes para nuestra convivencia, sobre todo en un momento tan especial, particular e histórico como el que estamos viviendo en Chile. No sé si compartes. Sí, yo creo que el quedar encerrados, en parte porque salir ha constituido una amenaza de contagio y porque el contagio puede significar la muerte, es una situación que no habíamos vivido nunca. Algunos dicen que se parece a la peste española de 1918, pero no estábamos en ese tiempo como para saber cómo fue eso. Pero además lo que nos cambia es la capacidad de estar informados al minuto, de estar conectados, de estar conversando de esta manera, aunque no tengamos presencia física. Entonces, es algo que tiene un grado de dificultad para poder procesar el tiempo que vivimos. El grado de dificultad tiene que ver con la ilusión de la comunicación, pero al mismo tiempo con la experiencia concreta de estar encerrado, de estar limitado y de lo que muchos han llamado con mucha fuerza de la incertidumbre que esto nos genera. Y a mí me ha parecido que el tema de la incertidumbre es muy contradictorio, porque nos ha generado la certidumbre de la muerte de mucha gente, la certidumbre de una crisis económica mundial, la pérdida de empleos y la dificultad de poder tener las actividades laborales y sociales de la manera como la conocíamos. Entonces, la incertidumbre es si vamos a seguir de esta manera o podremos volver a vivir y a compartir y a caminar como lo hacíamos antes, pero claramente todavía hay muchas cosas que no sabemos cómo se van a dar. ¿No? Estamos volviendo a actividades en algunas comunas y no sabemos si esto va a significar una cierta estabilización o esto nos va a hacer retroceder y volver a encerrarnos. Entonces, son muchas cosas que no tenemos conductas para ellas, tampoco tenemos reflexiones. Y por la manera como lo estamos viviendo, estamos encerrados en nuestras familias, en nuestros espacios, y recién estamos atreviéndonos a conversar sobre esto cuando hemos pasado el momento, no sé, yo diría el invierno de la pandemia fue realmente aterrador. Aterrador, durísimo. Y puede parecer contradictorio para un país o para un grupo de personas, como somos los chilenos, acostumbrados a la adversidad por nuestra geografía, en fin, porque frente a ese tipo de eventos de la naturaleza,
tendemos a unirnos, ¿no? Y los chilenos nos creemos resilientes y solidarios, en fin. Pero algo pasa que esto como que no es un fenómeno de la misma naturaleza. Esta es una cuestión como más alienante, ¿o no? Sí y no, porque yo creo que en este periodo lo que hemos visto son eh, conductas y formas de colaboración entre las personas extremo, como es toda la gente de la salud, que ha trabajado en condiciones sumamente difíciles, de mucho riesgo, y que sin embargo le han podido prestar al país un servicio enorme, porque las vidas que se han salvado son precisamente por ese esfuerzo. No hay, no es un tema solo del trabajo, es el sentido que tú le das al servicio hacia los otros. Cuando pensamos, por ejemplo, en la cantidad de iniciativas que se han tomado para colaborar, por ejemplo, jóvenes universitarios o profesionales que hacen pan, ollas comunes, formas de solidaridad para recoger fondos, para apoyar esas iniciativas. Todo eso está circulando. Sabemos poco de eso, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa muy linda ahí de, de un reconocimiento de que en realidad la única manera de salir de esto es poder ayudarnos recíprocamente, porque en la medida en que la gente esté mejor, vamos a poder salir realmente a una condición de estabilidad y de paz social, porque cuando hemos vivido en los últimos meses esta suspensión de lo que fue todas las movilizaciones desde octubre en adelante, la suspensión no significa que los problemas se hayan terminado, al revés. La pandemia ha agudizado muchos de esos problemas, pero también ha abierto oportunidades de colaboración y de solidaridad que parecía que estaban un poco desaparecidas. Entonces, yo creo que todavía cuesta un poco comprender y entender bien en qué estamos, porque lo que se ha podido diferenciar en este tiempo es la violencia que viene de la delincuencia, pero hemos podido encontrar también muchas formas de solidaridad y de apoyo en distintas comunas que están todavía en cuarentena. Entonces, yo no tengo una información detallada de lo que está ocurriendo, pero cuando uno conoce a través de los propios estudiantes o de colegas que están investigando o de personas que informan en la televisión, uno se da cuenta que hay muchas cosas que están pasando y que no sabemos mucho en qué van, a qué van a llegar. Elizabeth, te quería preguntar por la discusión pública, la discusión que, por decirlo, sostienen los líderes de opinión, el mundo político. Se habla mucho de que estamos viviendo un momento de mucha confrontación, de mucha hostilidad, de mucha polarización, que aparentemente convive con estas otras manifestaciones más altruistas en una situación de emergencia como esta. ¿Tú compartes que estamos en ese sentido en un momento crítico? Quisiera, con tu conocimiento, con tu trabajo en la década de los 70, de los 80, no solamente en Chile, en otros países muy divididos, con procesos políticos muy tensionados, sí, ¿cómo ves el momento que estamos viviendo que algunos comparan precisamente con esos escenarios que terminan mal? Es difícil hacer pronósticos en una situación en la que estamos todavía a la mitad del país encerrados, ¿no? Entonces, eh, claramente yo creo que la situación económica se alivió un poco con el retiro del 10%, ¿no? Porque yo creo que habían necesidades realmente extremas que estaban controladas y con el hecho de que hoy día la gente pueda salir a vender algunas cosas y a trabajar, puede que desde el punto de vista laboral eso mejore un poco. Pero lo que no hemos discutido ni sabemos mucho qué es lo que, cómo se está procesando esto, es todas aquellas demandas que quedaron pendientes y un poco se suspendieron con la pandemia. Y la estructuración que implica discutir la posibilidad de una nueva constitución
es algo que permite ordenar a las personas y los objetivos de los grupos sociales. Si todos nos ponemos en la perspectiva de que podemos tener diferencias, pero las podemos discutir y en torno a una tarea común, lo que funciona mucho más es el poder discutir las diferentes visiones que tenemos del país. El mayor problema es cuando las personas le pierden la fe a la conversación, a la palabra, a los compromisos y la perspectiva que aparece es solamente la irrupción, la violencia, el rechazo, la demanda inmediata. Eso es imposible de administrar. Ujú. Entonces, creo yo que esta propuesta de hacer un plebiscito es una manera de encauzar las distintas demandas de la sociedad. Yo no estoy segura que el plebiscito sea suficiente, pero como estamos en pandemia, hay muchas cosas que no se han discutido como posibles, que qué es lo que pasa después, porque al final de cuentas, este es un proceso que tiene 2 años de horizonte. Ujú. Entonces, si logramos encauzar las demandas en función de una nueva constitución, hay una dimensión racional que es la que prevalece. Pero si lo que prevalece es la desesperación, la necesidad, la polarización, la percepción de respuestas inmediatas, y si no son inmediatas no sirven, eso sí que tiene un destino muy malo. Mm. Y uno se pregunta en ese mismo escenario, cómo se pueden aunar voluntades, cómo se puede construir una épica frente a algo tan significativo como un plebiscito para cambiar nuestra constitución, una cuestión inédita en nuestra historia, digamos, eh, sin compartir con el otro, sin estar en el espacio de la calle, sin hacer campaña por cualquiera de las dos opciones, pero sin la sensorialidad propia de este tipo de procesos, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé cómo vamos a estar en los próximos, porque nuestro gran desafío es pasar las fiestas patrias sin que se produzca una estampida de contagio. Yo creo que ese es un desafío gigante y que tiene, yo creo que requerir de toda nuestra responsabilidad, porque los pasos políticos van a depender hasta cierto punto de las condiciones sanitarias. Entonces sería muy dramático que se hiciera un esfuerzo por hacer un plebiscito y que esto sea inviable porque las condiciones sanitarias para la mayoría están en retroceso. Entonces, hay aquí yo creo que es como si uno tuviera una bola de cristal, yo diría que se nos han juntado todos los problemas imaginables en un espacio donde además cada familia que ha tenido que vivir los 5 meses o los 3 meses de encierro, ha tenido todos los problemas que una familia puede tener. Entonces, convivir con niños chicos, convivir con adolescentes frustrados, con estudiantes que están tratando de estudiar, pero no siempre el Internet alcanza para 5 equipos en una casa donde 3 trabajan en un teléfono y 2 en un computador. Entonces, yo creo que son muchos elementos y cuando ya fue el terremoto de Huasco, realmente uno piensa, bueno, ¿qué nos falta? Impresionante. ¿Ya? Claro, y con la movilización de los camioneros, que realmente es algo que pensándolo en el contexto de una pandemia, pone en riesgo la posibilidad de abastecimiento de partes importantes del país, no obstante sus demandas sean extraordinariamente legítimas. Pero ¿por qué tenemos que llegar a actos de fuerza para hacernos oír? Entonces, hay algo que nos falta como sociedad para hacernos cargo de que tenemos que oírnos, tenemos que respetarnos y tenemos que ser tolerantes con las diferentes visiones que existen entre nosotros, porque nos ha ido mal cuando hemos pensado que un grupo puede prevalecer sobre el otro. Mm. Y uno se pregunta ahí,
por dónde pasa este cambio que nos permita hacer esto que tú dices. Por ejemplo, a propósito del paro de camioneros que tú mencionas, se origina en la situación de inseguridad y violencia en la zona mapuche, en la Araucanía, en la provincia de Arauco, que son a su vez víctimas de la indolencia de décadas, bueno, de no querer enfrentar el problema. Y para todo pareciera que la respuesta tiene que ser la política y tiene que ser el diálogo político. Sin embargo, no pareciera que estamos acercándonos a un entendimiento, sino todo lo contrario. Entonces, ¿por dónde crees tú que puede empezar a, de alguna manera, repararse esta fisura que es cada vez más profunda? Bueno, todos los problemas en general se empiezan a resolver cuando uno reconoce que tenemos un problema y no cuando pensamos que el problema es del otro. Yo creo que una sociedad tiene grandes dificultades cuando atribuye la responsabilidad de las cosas que ocurren a un sector determinado. Entonces, en el caso de los mapuches, se ha pensado mucho tiempo, mucho más tiempo del debido, que este es un problema solo de orden público. Y este es un problema político, es un problema cultural, pero también es un problema ético. Una sociedad no puede reducir las diferencias y los conflictos solamente a una situación de orden público. Aunque haya violencia, hay que tratar de pensar cómo resolvemos los problemas que originan esa violencia. Y yo creo que no tenemos muchas destrezas, no tenemos mucha práctica, ni como familias, yo creo, ni como sociedad, de enfrentar las dificultades. Yo creo que para mí esto es como también en las situaciones cuando una familia concurre a terapia. Uh-huh. Mientras la familia piense que el problema es porque el hijo mayor es aquí o acá, o el marido, o la suegra, o no sé quién, y siempre se trate de buscar a alguien responsable del conflicto, no vamos a poder trabajar. Pero si logramos pensar entre todos que estamos aquí porque todos tenemos un problema que nos afecta de distintas maneras y que todos tenemos que contribuir a entender el problema. Yo creo que la primera cosa de toda forma de intervención para mejorar algo es tratar de comprender cuáles son los hechos, cuáles son las dificultades, cómo los entienden unos, cómo los entienden otros. Y después de eso uno puede empezar a pensar qué podemos hacer. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuál es el problema. Uh-huh. Y yo creo que la dificultad que tenemos es asumir que eso puede tomarnos tiempo. Y eso es conflictivo. Uh-huh. Pero tenemos que hacerlo. Son muchos los desafíos y un momento, si bien inquietante, también desafiante para estarlo protagonizando, para estarlo viviendo, Elizabeth. Te agradezco muchísimo la conversación que hemos tenido acá en Siempre Soy. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo para ti.